Buenos días. En este video hablaremos de la regeneración en Colombia, un periodo entre 1880 y 1930, marcado por la violencia bipartidista entre los liberales y los conservadores. Fue un movimiento político surgido en Colombia a finales del siglo XIX, liderado por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Su objetivo era cambiar la organización que tenía el gobierno y la sociedad colombiana a partir de lo establecido por la Constitución de 1863, con la que se había creado los Estados Unidos de Colombia y que convirtió al país en única república federal. ¿Qué quiere decir eso? La idea, después de la independencia, había surgido Estados Unidos de Colombia, un partido y un proceso que era federal, es decir, tenía la misma estructura como la tiene Estados Unidos. Sin embargo, Rafael Núñez consideraba que esta visión liberal no estaba a favor de un proceso de fuerza colectiva y educación, y su fuerza de colectividad, de catolicismo, control social estaba anclado por la Iglesia, es decir, un proceso netamente conservador. Esa va a ser la ideología. Siendo así, van a buscar un proyecto netamente económico que va a permitir la creación de un banco nacional y favorecer las exportaciones. Como proyecto político, se va a plasmar en la primera constitución de 1886. Esta constitución habla de una unificación entre el Estado y la Iglesia Católica por una parte, por otro lado, la religión católica como única religión, negando la multiculturalidad de nuestro contexto, adecuando la formación de un ejército, la departamentalización, la elección de alcaldes y gobernadores por un periodo de 6 años con derecho a la reelección, la pena de muerte en Colombia y se ordenaba la legislación civil, comercial, minera fuera de orden nacional. El régimen de la regeneración tuvo como consecuencia la intolerancia política, una guerra entre liberales y conservadores que más adelante se va a ver reflejado en el estallido de la época de la violencia en 1948, el Bogotazo y el surgimiento de las guerrillas. Ese es un proceso que viene desde acá, desde 1886. Enfrentamientos partidistas y diferencias sociales y regionales. La regeneración en Colombia tiene diferentes causas. Por una parte, vamos a encontrar una crisis de la radicalización y un proceso bastante complejo. Por una parte, en la radicalización vamos a ver una separación entre el republicanismo y el departamentalismo, es decir, una fragmentación entre liberales y conservadores. Guerras civiles, por otro lado, donde la gente va a estar cansada de un régimen, no sabían para dónde irse. Los liberales son caídos y son derrotados. Esto nos va a llevar a una crisis económica a causa de un bajo precio de productos de exportación, como el tabaco, la quina y el añil. El federalismo extremo como una apuesta en contra del liberalismo, causando regionalismo, que hoy en día incluso todavía se ve, y la inexistencia de mercados nacionales. Todo esto a través de la presidencia de Rafael Núñez, primer presidente colombiano. Sus características es un movimiento de renovación, promovido nuevamente por Rafael Núñez, intentando una alianza liberal y conservadora, pero un liberalismo light, un liberalismo quizás un poco neutral, negando principios netamente liberales. Esto originando un único partido nacional y como consecuencia la Constitución de 1886, centralista, es decir, el único país, la única ciudad con el poder es la ciudad de Bogotá en este proceso, con características netamente unitarias, y la iglesia es la columna vertebral de la sociedad. Entonces, en síntesis, la regeneración en Colombia restituyó el centralismo,
restringió las libertades y estableció un concordato con la Iglesia Católica, es decir, una unificación. Los principales gestores, Rafael Núñez, presidente de Colombia, varias veces, entre 1880 y 1888, y Miguel Antonio Caro, presidente de Colombia, desde 1892 hasta 1898. Como se podrán cuenta, habían procesos que eran presidenciales entre 6 y 8 años. Hoy en día son solo 4 después de la Constitución de 1991. Durante el periodo comprendido entre 1880 y 1900, las sucesivas guerras, la anarquía política y la desorganización administrativa dejaron al país dividido y empobrecido. La agudización de las pugnas partidistas y las guerras civiles del 76, 85 y 95. Finalmente, la guerra de 1899, conocida como la Guerra de los Mil Días, marcaron el comienzo y el final de esta época de la historia colombiana. Hacia 1886, el movimiento político de la regeneración, con los liberales, independientes y conservadores, planteó la unificación de los diversos sectores políticos en torno a un Estado fuerte y centralizado. La región católica, como instrumento central de unificación ideológica, dio paso a un proyecto nacional que se definió con el lema "Una nación, una raza, un Dios", es decir, una nación unificada, una raza, la blanca, la criolla, y un único Dios católico, es decir, estos tres negaban la pluriculturalidad en términos de nuestras ancestralidades. Cuando hablamos de la raza únicamente los criollos, estaban negando los indígenas, los rom y los afro, y un único Dios estaba negando la tradición cultural, la tradición étnica y la tradición étnica y la politeísta que tienen nuestras comunidades indígenas. La prensa y los medios de comunicación jugaron un papel privilegiado en la promulgación de ideales del movimiento político regeneracionista y el espacio de debate público entre seguidores y detractores de este, mientras periódicos como El Porvenir y La Luz ofrecieron sus páginas para divulgar sus preceptos políticos. Otros diarios liberales como El Espectador, El Correo Nacional, El Telegrama, El Demócrata, El Autonomista, El Debate y El Derecho fueron suspendidos y censurados. Esto se va a ver roto cuando más adelante veamos el Frente Nacional, consecuencia de todo este proceso de la regeneración. En la población, hacia finales del siglo XIX, el país contaba con una clase artesanal relativamente numerosa, unos 320.000 artesanos que representaban el 23% de la población activa, concentrada en los departamentos de Santander, Boyacá, Cundinamarca. No obstante, la expansión de las exportaciones y el incremento de las importaciones representaron la quiebra económica y la paulatina desaparición de este grupo relativamente numeroso de artesanos. Hacia 1927, el Ministerio de Instrucción Pública y Salubridad, creado en 1903, se convirtió en Ministerio de Educación Nacional, mediante la Ley 56 que separa las funciones del Estado y la salubridad. Aquí encontramos a Rafael Núñez, que incluso fue el que creó el himno nacional que hoy tenemos. Esto es un escenario muy concreto, el espacio de la regeneración, esta introducción es muy corta, lo vamos a ir profundizando a lo largo del periodo. Con este video van a encontrar otro de apoyo, lo vamos a ver y la semana que viene van a tener una actividad muy concreta, muy sencillita, que va a ser la evaluación de esta nota, de esta primera fase, de este logro. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta, no duden en hacérmelo saber. Feliz día y muchas gracias.